Iglesia Yeshua Palabra y Poder presenta Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a Yo y mi casa. Esperamos tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones de oración. Puedes hacerlo a través del inbox y a través de los comentarios allí en el muro. También te invitamos a que estés con nosotros en este interesante tema que el día de hoy desarrollaremos con mi amada esposa Patti de Reyes. El tema se llama Dios es mi fortaleza. Qué importante es tener la fortaleza del Señor en toda circunstancia. Gracias, Patti, por estar con nosotros. Es una bendición muy grande el poder compartir la palabra del Señor y poder entender que Dios es realmente nuestra fortaleza, nuestro socorro, nuestro escudo, y poder desarrollar este tema realmente va a ser de bendición. La fortaleza del Señor. Muchas veces nos sentimos solos, abatidos. Pensamos de que Dios se olvidó de nosotros. No importa el lugar donde estemos, no importa la circunstancia que estemos pasando. Recordemos la promesa y la palabra de Jesucristo que dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa fortaleza y esa paz y esa misericordia de Dios se extiende todos los días. La Biblia nos da un ejemplo en el cual uno de los siervos de Dios, el rey David, en un momento de angustia, de persecución, cuando Saúl perseguía a David, se sentía desfallecer, pero al terminar ese proceso, David expresa un cántico de alabanza y de adoración al Señor. La segunda carta de Samuel, capítulo 22, habla de esto y dice así: habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día en que Jehová le habría librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo David de esta manera: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Se sintió David rodeado de la muerte. Tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Más adelante sigue diciendo David palabras de agradecimiento al Señor. Vemos cómo esa circunstancia era muy difícil. Los enemigos rodeaban a David, querían su muerte. Su mismo suegro, Saúl, el rey de Israel, perseguía a David para matarlo. Pero el Señor lo libra de toda esa angustia. Hoy por hoy puede ser que no estemos pasando esos momentos de crisis, de dificultad, de muerte. Pero muchas veces vienen los problemas, las pruebas difíciles, los desiertos. Y creemos de que Dios nos abandonó. Muchas veces ponemos nuestra confianza en nosotros mismos o la ponemos en alguien más. Y es la fortaleza de Dios la que nos debe de guiar a estar seguros, a estar confiados y poner nuestra esperanza en Él. Patti, debemos de buscar al Señor en todo tiempo y principalmente en esos momentos de angustia. Así es lindo tener el consuelo del Señor, el poder conocerlo, el poder recibir de su paz. A mí hay un hecho en la Biblia que siempre me ha gustado mucho y es cuando Ana llega al templo, cuando pide por ese hijo y Dios le concede a Samuel el profeta. Y ella llega, ¿verdad?, al templo a derramarse. Ella tenía mucha angustia en su corazón, tenía una petición muy especial dentro de su corazón, y en aquel tiempo era una situación bastante difícil o bastante complicada el no poder tener hijos. Pero lo importante acá es ver la actitud de Ana, cómo Ana llega al templo, se derrama delante del Señor
y cómo ella recibe el consuelo y la paz de Dios, porque ese debe de ser nuestro proceso. Nosotros como seres humanos nos angustiamos ante las distintas situaciones, nuestra alma se aflige y eso es parte normal. No tenemos por qué sentirnos mal que en un momento dado llegue la aflicción a nuestra vida o que nos sintamos con falta de paz. Pero lo importante acá no es quedarnos en esa situación, ni aún el llegar a los pies del Señor y salir de la misma manera, sino que acá lo importante de reconocer es ver la actitud que tuvo Ana. Llegó delante del Señor, se derramó, dice la palabra, eso quiere decir que lloró profundamente en la angustia que ella tenía en su corazón, puso delante de Dios su petición y salió ya en paz. Vemos que dice que Ana llegó ya a su casa y comió y no estuvo triste más, nos dice la Biblia. Y esa reflexión nos hace entender cuál es el propósito de saber que Dios es nuestra fortaleza. El poder llegar delante de Dios, poner nuestras peticiones en sus manos y saber que Dios tiene una buena voluntad para nuestra vida. Quizás no nos va a responder en el momento que nosotros queremos, o de la manera que nosotros queremos, pero es la confianza de saber que nos va a responder de la mejor manera, de la manera que nosotros necesitamos, no que queremos, porque ahí hay una gran diferencia. Claro. Vemos la fortaleza. Importante entender de qué manera Dios nos puede rodear. La Biblia habla en el libro de Job que Dios rodeó a Job y lo colmaba de bendiciones a tal punto que el mismo enemigo de nuestras almas, el diablo, se presenta y le dice, bueno, si Job está rodeado, si Job está bendecido, ¿cómo no te va a amar? Y vemos ahí que es Dios el que guarda a su pueblo. Israel, como nación, igualmente tenía la bendición y la protección de Dios, la tiene hasta el día de hoy. Y como iglesia debemos de entender esa gran fortaleza que es nuestro Dios. Antes, ante los enemigos, ante los peligros, toda ciudad o toda persona levantaba muros grandes para proteger esas acechanzas que podían venir en cualquier circunstancia. Y como cristianos estamos expuestos a que se levante el mismo diablo, el enemigo, para pelear, matar, robar y destruir la bendición que Dios tiene, para querer separarnos de la voluntad de Dios. Debemos de confiar en el Señor, poner nuestra confianza. Patti nos daba excelente el ejemplo de Ana, esta mujer que puso su confianza en Dios y ya no estuvo más triste. David clamó a Dios, invocó al Señor y Dios le escuchó y le respondió en medio de esa circunstancia difícil. Así que el primer llamado para que entendamos este tema es saber que Dios nos quiere guardar y bendecir y que debemos de poner nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. No debemos de buscar ninguna otra solución. No podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos, en lo que el hombre puede hacer para salvarnos o para proveernos, sino literalmente solamente depender de Dios, poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Él, y Él nos rodea con sus favores, Él nos bendice y Él nos guía. Igualmente la palabra de Dios para el creyente es una gran fortaleza, es un escudo, es una lámpara, es una espada con la que podemos pelear. Son parte de nuestras fortalezas que del Espíritu recibimos de Dios para pelear y para vivir día a día. Y Jorge Mario, poder entender qué es una fortaleza, ¿verdad? Cómo en la época antigua existían estas grandes murallas que protegían a las ciudades y que cuando venía el ataque enemigo, había un ejército, ¿verdad?, alrededor y en la parte de arriba de estas murallas, las cuales defendían al pueblo. Y es eso lo que nosotros tenemos que entender como cristianos. Cuando hablamos que Dios es nuestra fortaleza, Él es esa muralla ante aquello que nos quiere hacer daño. Por supuesto, habían alarmas de guerra. Los ¿verdad? atalayas. Venían aquellos ataques del enemigo y los atalayas comenzaban a avisar, viene un ataque y el pueblo se preparaba, el ejército se levantaba y era protegido así esta población que estaba rodeada de esta muralla. E igualmente pasa en nuestra vida cristiana. Muchas veces vienen ataques, muchas veces el enemigo quiere destruirnos, quiere robar nuestra paz, nuestra salud, quiere hacernos daño, pero tenemos esa muralla y tenemos esa confianza en el Señor. Cuán importante es que aprendamos a buscar a Dios en todo tiempo, porque a veces cuando estamos en esos momentos de aflicción y entonces sí,
¿verdad? Queremos buscar al Señor, queremos que Él sea nuestro escudo, nuestra fortaleza, y Dios es un Dios de misericordia y Él nos saca tantas veces de tantos momentos difíciles en nuestra vida, pero aquí la pregunta es, ¿y qué pasa después? ¿Será que seguimos buscando al Señor? ¿Será que permanecemos en fe? ¿Será que nos mantenemos en ese ferviente amor a Dios? ¿O será que cuando ya pasa ese momento de alarma, entonces nos volvemos a alejar de Dios? Porque ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que entender que así no es el proceso, no es la relación que debemos de tener con Dios. A Dios se le busca en todo tiempo. Dice la palabra de Dios, orad sin cesar. O sea, tenemos que orar todo el tiempo. No podemos buscar a Dios solamente cuando tenemos una necesidad o queremos que sea nuestra fortaleza, sino que esa fortaleza es porque Él nos da esa seguridad, porque nosotros sabemos quién es nuestro Dios, confiamos en Él, creemos en Él, y cuando vienen esas circunstancias estamos tan bien afirmados en la roca que es Cristo, que sabemos que Él es nuestro protector y nuestro guardador. Es ahí, Jorge Mario, la diferencia de buscar a Dios momentáneamente o de permanecer en Él. Así es. Así que importante, si estás en un momento de angustia, de necesidad, confía en Dios. Pon tu necesidad delante de Dios. La Biblia dice que debemos de pedir a Dios. Pedid y se os dará. Tocad y se os abrirá. Llamemos y el Señor está ahí rápidamente para escuchar nuestro clamor, para responder de acuerdo a su voluntad, para que Él nos sane, nos liberte, nos perdone, para que Él nos provea. Él es el dador de la vida. Y si dio a Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Jesucristo todas las demás cosas que pedimos o que necesitamos? Confiemos en el Señor. Pero no hagamos fortalezas de algo que puede ser destructivo para nuestra vida. Si tú incluso igualmente empezaste a construir la fortaleza y buscaste a Dios, pero has abierto puertas. Y me venía a la imagen cuando Patti nos explicaba bien acerca de cómo estas grandes ciudades levantaban esos grandes muros. Pero en esos grandes muros también habían puertas. Y si esa puerta se cerraba a ciertos momentos del día o de las etapas del año, o se abría, dependiendo las circunstancias. Y muchos cristianos tienen su fortaleza en el Señor, pero abren puertas al enemigo, abren puertas a la incredulidad, abren puertas al pecado, al engaño. Debemos de cuidar que nuestra fortaleza esté bien cimentada, bien guardada, confiando en el Señor. El Salmo 27 habla de que debemos de depositar nuestra confianza en el Señor. Y entonces podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Así declara el salmista, porque tenía toda su confianza y toda su esperanza en el Señor. Si tú tienes esa gran fortaleza que es Dios, ¿de quién temes? ¿Por qué te atemorizas? Aunque nuestra alma se angustia y se aflija, hoy es el día para que reconozcamos que Dios es nuestra fortaleza. A Él no lo derrota nadie. Él es todopoderoso. Él tiene todos los recursos para bendecirnos, para salvarnos y para guardarnos. También en esa fortaleza encontramos refugio. No debemos de confiar en otras cosas. No podemos estar pensando en otras circunstancias o en otras personas. Dependamos totalmente de Dios y que Él guarde nuestros corazones, ese gran refugio que es nuestro Señor. Y qué lindo el Salmo, ¿verdad? Porque la pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? O sea, es una pregunta que nosotros debemos de hacernos desde el fondo de nuestro corazón. Si Dios está de nuestro lado, ¿qué es aquello que pudiera darnos temor? El Señor es un Dios bueno, el Señor es un Dios de misericordia, es nuestro Padre, es el que nos defiende, es el que nos guarda. Qué lindo el poder ser una pequeña oveja y estar en ese cuidado, en ese refugio en el cual el Señor es el que nos pastorea. Usted nunca va a ver una ovejita angustiada, ¿verdad, Jorge Mario? O sea, no vemos en ningún momento que las ovejas estén preocupadas de los verdes pastos, no están preocupadas ni del lobo. Ellas ajá, están ahí disfrutando. No están preocupadas del lobo, no están preocupadas de nada. Ellas simplemente van donde el pastor las guía. Y cuando nosotros aprendemos a manejarnos de esa manera
y saber que Dios nos está guiando hacia donde debemos de estar. Aún los momentos difíciles nos hacen crecer, nos fortalecen la fe y podemos confiar que nuestro buen pastor nos está llevando en esos verdes pastos y a esas delicadas aguas, a ese momento de tranquilidad, pero tenemos a veces que pasar ciertos procesos también. Aunque no entendamos el camino que Dios nos lleva, aunque estemos pensando que Dios está lejos, recuérdate, el Señor es nuestra fortaleza. Sigue comunicándote con nosotros con tus preguntas, tus comentarios y tus peticiones de oración. Si estás dentro del territorio de Guatemala, envíanos desde dónde estás viendo y sintonizando este programa. Y si estás fuera de nuestras fronteras, igualmente esperamos tus saludos, tus comentarios y tus peticiones de oración. En un momento continuamos con más de este interesante tema. Dios es nuestra fortaleza. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Dios es mi fortaleza. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios? ¿Cómo podríamos sobrevivir en esta lucha diaria si no es porque Dios nos sostiene? En ocasión sentiremos que ya no podemos más, y sin embargo, siempre Dios nos da fuerzas donde parece que ya no tenemos ninguna. Quizá los últimos días has sentido como que tus fuerzas decaen y por momentos sientes que ya no podrás más. A veces piensas que no eres lo suficientemente fuerte para seguir a Cristo, pero tu fortaleza real no proviene de ninguna intención humana, porque si de intenciones hablamos, creo que la mayoría de nosotros nos hubiéramos rendido ya. Sin embargo, nuestra fortaleza proviene de lo alto, proviene del Dios que nos conoce muy bien y que siempre está dispuesto a ayudarnos, fortaleciéndonos en medio de las debilidades. Ahora bien, lo que cada uno de nosotros debemos hacer es poner nuestra confianza en Dios y no en nuestras capacidades humanas. A veces podemos creer que somos muy fuertes, pero la verdad es que en cualquier momento estamos propensos a decaer. Sin embargo, cuando confiamos en que nuestra fortaleza viene de Dios, dejamos de confiar en nosotros mismos y conseguimos el favor de Dios. El salmista lo decía de esta forma: yo pongo en ti mi confianza, porque tú eres mi fortaleza. Tú, Dios mío, eres mi protector. Salmos 59:9. Hoy quiero animarte a confiar en Dios, a confiar que tu fortaleza proviene de Él y no de una capacidad humana. Quizá, humanamente hablando, ya te has rendido y piensas que ya no puedes más, pero Dios, quien es el que renueva tus fuerzas, ha de darte la fortaleza necesaria para soportar cualquier situación que estés enfrentando. Simplemente confía en Él. Adelante, nunca te rindas. Dios es quien te cuida. Él es quien te protege. Pues Él es quien derrama la fortaleza necesaria para salir adelante de cualquier problema que se te presente. Yo por mi parte, te alabaré en la mañana por tu poder y por tu amor. Tú eres el Dios que me protege. Tú eres el Dios que me ama. Por eso te cantaré himnos, porque eres mi fortaleza, porque has sido mi refugio en momentos de angustia. Tu fortaleza proviene del Señor, así que adelante. No olvides compartir este mensaje. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa. Jehová es nuestra fortaleza. Gracias a todos sus amigos y hermanos que se están comunicando con nosotros. Un cordial saludo y una especial bendición a todos dentro de Guatemala y fuera de nuestras fronteras. Sigamos analizando este tema, el Salmo 27, que es una lectura obligada para el creyente. En medio de cualquier circunstancia, recordemos esta palabra preciosa y recordemos que el Señor está con nosotros. Versículo 3 en adelante dice así:
Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Declara el salmista esa confianza y dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Ese día del mal viene para todo el mundo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Y usted y yo sabemos que la roca es Jesucristo. Él es la roca inconmovible. Y por eso estamos seguros y confiados en el Señor. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Así dice el Salmo 27. ¿Qué te parece, Pati? Aunque un ejército esté contra nosotros, debemos de estar confiados en el Señor. Es muy lindo el Salmo 27 y a mí lo que más me impresiona es el poder entender que después de la situación difícil, el salmista dice: llegaré con esa actitud de júbilo y de agradecimiento. ¿Verdad, Jorge Mario? Nosotros podemos pasar momentos difíciles, momentos de angustia en nuestra vida. Podemos entender y comprender que Dios es nuestra fortaleza, que no importa aún que ejército acampe alrededor nuestro, y nosotros podemos vivir confiados. Uno de los puntos importantes es que para poder vivir confiados ante la protección de Dios, tenemos que conocer a nuestro Dios. Nosotros no podemos estar confiados en alguien que no conocemos. Yo he puesto muchas veces el ejemplo: usted puede confiar en un familiar, puede confiar en sus padres, puede confiar en su esposo, puede confiar ante alguien que usted ha tratado, que sabe quién es, ¿verdad? Pero si alguien desconocido llega a su vida, usted no tiene confianza. Entonces, igual nos pasa con el Señor. Cuando nosotros cultivamos esa relación con Dios, nosotros comenzamos a conocerlo, y así es como aprendemos a confiar en Él, en saber que su buena voluntad siempre va a ser en bien de nuestra vida. Y hablando de eso, Pati, importante, incluso en el Salmo 27 y en el versículo 10 dice el salmista: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá el Señor. Importante que muchas veces la gente no confía en Dios o no busca esa comunión y esa amistad con el Señor, porque su padre o su madre, o un ser querido o un ser cercano que él tenía confianza o que ella puso su confianza, lo decepcionó. Y entonces su relación con Dios también es afectada. La gente no confía en Dios por un mal ejemplo de un padre, por un mal ejemplo de un pastor, por alguien que le hizo un daño. Y cuesta que la gente confíe en Dios o en otra persona. Así es, y se han hecho estudios, ¿verdad?, acerca de esa relación quebrada, ¿verdad? Emocionalmente nosotros podemos ser dañados para ya no confiar en alguien o ya no confiar en Dios, pero Dios es más allá, y eso es lo que nosotros tenemos que entender. En la actualidad se ha tratado de denigrar mucho aquella figura pastoral o aquella figura paternal, porque eso nos hace un daño con la misma imagen que tenemos de Dios. Pero lo importante acá es que nosotros podamos entender que Dios es más allá de eso, más allá de lo que un ser humano puede defraudarnos o puede hacernos confiar. Dios es muchísimo más allá y nos lo demuestra todos los días. Nos lo demuestra dándonos una oportunidad todos los días, una misericordia nueva. Cuando logremos entender eso, la bondad de Dios y la misericordia de Dios sobre el hombre, porque dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Esa es la misericordia de Dios. Y nosotros como hijos, aquellos que ya hemos reconocido que Dios es aquel que nos ha salvado por medio de su Hijo, por medio de la sangre de Jesucristo, entonces nosotros tenemos que tener un paso más allá, un paso de confianza, un paso de reconocer quién es Dios. Y entonces entramos en ese proceso. Yo reconozco quién es Dios para mi vida, le conozco, le amo, le respeto, le honro, porque sé que su voluntad es buena para mi vida.
Y entonces entiendo aquello que el salmista nos describe en este salmo, donde nos dice, no importa que acampe aún un ejército en contra de mí, yo voy a creer, yo voy a saber, yo voy a confiar en Dios. Y así debemos nosotros de tomarnos ante todas las circunstancias que puedan venir a nuestra vida. Recuerdo también la historia, y es muy conocida, cuando David llega a enfrentar a ese gran gigante, que el gigante amenazaba al ejército de Israel. Saúl estaba como rey de Israel, estaba todo el ejército de Israel preparado para la guerra contra los filisteos. Y la confianza de los filisteos era en el gran gigante y en la fortaleza y en las armas que el gigante podía defender o pelear contra Israel. Israel estaba temeroso y el rey Saúl estaba ahí angustiado, no sabían cómo pelear. Y llegó el joven David, lleno de la confianza y del amor a Dios, y dijo, tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa importante confianza de este precioso siervo de Dios, David, hace que el Señor, con una sola piedra, derrote a un gigante que amenazaba a todo un ejército y a todo Israel. Así que qué importante poner nuestra confianza, no en lo que hacemos, no en lo que tenemos, sino en lo que Dios puede hacer con nosotros. Así es, y esa historia es muy linda porque es la historia de un jovencito, ¿verdad? Que le creyó a Dios. Que tuvo esa relación con Dios en lo muy íntimo. Él lo expresa así, ¿verdad? Yo he sido preparado, yo le he abierto la boca, ¿verdad? Para salvar a las ovejas del oso, del león. Y aquel joven que adoraba y que amaba al Señor llega a enfrentarse ante un gigante que hacía temer a todo el ejército de Israel. Y llega con aquella actitud, yo siempre me lo he imaginado, ¿verdad? Que dicen, bueno, ¿quién se quiere enfrentar, verdad, ante el gigante? Esperando que alguno de los valientes, ¿verdad?, del ejército, de aquella gente que había sido preparada, y se levanta este pequeño joven que realmente había ido a visitar a sus hermanos, no había sido bien recibido porque los hermanos le dicen, ¿y a qué viniste? Veniste a espiarnos, ¿verdad? Y este joven no se deja amedrentar ante esa situación. El rey le dice, bueno, si vas a enfrentarlo, te voy a poner mi vestidura. Y él dice, no, yo con esta vestidura no puedo ni caminar. Y va tal y cual él es, pero va con Dios. Y eso es la confianza que tenemos que tener nosotros. Nosotros no tenemos por qué tener vestidos que no nos corresponden, circunstancias que no son nuestras, sino que aprender a confiar en el Señor. Y así llega él declarando y profetizando en contra de este gran gigante y creyéndole al Señor, y vemos los resultados muchísimos siglos después, hablando de esta situación tan impactante. ¿Qué enemigos identificas en tu vida? ¿Qué circunstancias te han obligado a sentirte solo o desamparado? ¿Es tan agobiante lo que está pasando en tu vida que estás temeroso? ¿Que estás pasando ese momento de crisis, de aflicción? ¿Estás atravesando un desierto? Confía en el Señor. Pon tu esperanza en Dios, derrama tu corazón. Hemos hablado de Ana, hemos hablado de David, hemos hablado de que los enemigos se levantan. El mismo enemigo de nuestras almas anda como león rugiente viendo a quién devorar 24 horas. Siempre está el enemigo tratando de desviarnos de la voluntad de Dios, tratando de meter incredulidad, tratando de separarnos del amor en el Señor. Debemos de esforzarnos. Debemos de poner nuestro corazón, nuestra vida en las manos de Dios. Aprender a descansar en Él. Y si nos toca correr a su alto refugio y decir, tú eres mi Padre, tú eres mi pastor, nada me faltará, podemos descansar en el Señor. Salmo 37, versículo 39 dice así, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Dios sabe que pasamos tiempos de angustia, de persecución, de pruebas difíciles. Dios sabe que pasaremos desiertos, que los enemigos de la vida se enfrentarán, pero el Señor está ahí en todo tiempo. Verso 40 del Salmo 37 dice, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Y aún en medio de esas circunstancias muchas veces también tenemos que esperar, Pati.
Debemos de saber que Él es nuestra fortaleza y aprender a callar y a depender de Dios de todo nuestro corazón. Amén, así es, debemos de esperar en el Señor, confiar en Él, saber que su buena voluntad está haciendo en nuestra vida. Tenemos que saber que Dios es fiel, Dios no miente, Él tiene un propósito. Tú que nos estás viendo en esta oportunidad, tienes que entender que Dios tiene un propósito para ti, que tienes que levantarte, que tienes que creer en Dios, que tienes que saber que Él es tu guardador, tu protector y que tienes que esperar pacientemente, pero Dios responderá a aquella necesidad que tú tienes, a aquella necesidad en tu corazón, en tu alma, en tu salud. Solo confía en el Señor y tú verás lo que Dios hace. Dios hará milagros, Dios hará situaciones que tú nunca te imaginas que pudieran realizarse, abrirá puertas, pero tienes que aprender a confiar en el Señor y saber que Él tiene el control de todas y cada una de las cosas. La palabra profética más segura es la Biblia. Y en la Biblia hay un profeta que se llama Nahum. En el capítulo 1, en el versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Jehová conoce a los que en Él confían. Aferrémonos a esa promesa de Dios, recibámosla en nuestro corazón. Si estás pasando un momento de angustia, de necesidad, de crisis, si para ti es imposible, para Dios no hay nada imposible. Aprende a descansar en Él, a confiar en Él, y levanta esa fortaleza de Dios en tu vida a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Amados amigos y hermanos, gracias por su fiel sintonía. Los esperamos acá en el programa Yo en mi casa, todos los jueves a las 8 de la noche. También los esperamos en nuestros servicios en Iglesia Yeshua Palabra y Poder, 30 calle 0-64, zona 12, Colonia El Carmen, los días sábados 6 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana. Gracias, Pati, por acompañarnos en esta oportunidad. Una alegría el poder estar acá y el poder transmitir la palabra del Señor. Que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Iglesia Yeshua Palabra y Poder presentó Yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa, un programa para toda la familia.